Aprendo en casa. Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Queridas familias, tomar en cuenta como cada día que no todas las niñas y todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Hola. Ayer tuviste la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También reflexionaste sobre cómo los superaste con el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En ese sentido, surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprendo en Casa aportaron para enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Por ello, nuestra meta de hoy, día 2, semana 37 es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con un familiar. Términos clave. Elaborar una lista de aprendizajes adquiridos. Bienvenidos y bienvenidas. Atención, ¿qué esperamos que logres al desarrollar la actividad de hoy? Planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Expresar tus ideas con claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. Prestar atención a las ideas de tu familiar. Finalmente, opinar a partir de la información que escucharás. Para lograr la meta de hoy, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello, y por ese motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, querido estudiante, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actitud de escucha y, para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. Repito, para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. Por eso, en tu portafolio, vas a escribir la segunda parte importante para hoy. Preguntas de planificación para que las respondas. Reiteramos en tu portafolio. Planificamos el diálogo. Respondes a las siguientes preguntas. Primera parte de tu actividad. ¿Para qué dialogarás? ¿Con quiénes dialogarás? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Preguntas que debes escribirlas en tu portafolio. Ahora, para responder estas preguntas, querido niño, querida niña del quinto grado, piensa en el propósito del diálogo. En las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes este año, tus familiares, tus profesores, profesoras, tus amistades. Piensa en todos ellos. Piensa también en el lugar o los lugares donde registraste esta ayuda importante de tus familiares, profesores o amistades y en el posible resultado del diálogo. Momento de reflexionar para que puedas responder adecuadamente las preguntas de planificación. Muy bien, la primera parte de tu actividad es
copiar las preguntas y responderlas. Continuamos. Para dialogar con tu familiar, es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa en el 5º grado, has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro, muchas de ellas calaron en ti, te han gustado mucho y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación vas a leer atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de haber revisado su portafolio. Respecto a algunos de sus aprendizajes, vamos a leer en grupo qué es lo que comentan, lo que opinan estos 4 queridos estudiantes como tú del 5º grado. Aquí tenemos a 4 compañeros y compañeras: Jairo, Luz Clarita, Valeria y Eduardo. Jairo dice: cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producen en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida. La experiencia la cuenta Jairo en esa actividad que también hicimos nosotros en el 5º grado. Recordemos, observar el proceso del crecimiento de la planta, ¿verdad? Para registrar la información y comparar a las plantas con el agua ácida y con el agua neutra. ¿Qué dice Luz Clarita? En mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. ¿Recuerdan cuando trabajamos en el año 2020 sobre la importancia de respetar el espacio personal de los demás y también hacer respetar nuestro propio espacio personal en familia? Entonces Luz Clarita ha aprendido mucho este año con esa actividad, la recuerda mucho porque le ha ayudado a convivir mejor en familia. Muy bien por Luz Clarita del 5º grado. Es el turno de Valeria. Valeria dice: cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte mi profesora me orientó para hacerlo bien. Valeria recuerda mucho y valora mucho el aprendizaje al momento de crear sus anécdotas, de escribir, de redactar las anécdotas y compartirlas con sus familiares. Interesante la actividad que nos hace recordar que hizo Valeria este 2020 en el 5º grado. Finalmente, Eduardo. Eduardo piensa positivamente. El plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. Claro, también todos hicimos esa actividad. Está todo en el portafolio. El plan de vida saludable con el horario de nuestra alimentación semanal. También nuestra actividad física importante para poder convivir sin estrés y más adaptados a la pandemia que tuvimos este año. Muy bien, el aprendizaje que recuerda más Eduardo también es parte de lo que hemos aprendido todos este año en Aprendo en Casa. Ahora, empieza a organizar el diálogo que vas a sostener con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Para ello, vas a copiar en tu portafolio el siguiente cuadro. Esta es la segunda parte de tu actividad de hoy. La primera
No te olvides las preguntas y respuestas de planificación. Ahora, en esta segunda parte vas a copiar utilizando adecuadamente tu regla, también tus lapiceros de colores, este cuadro de organización de ideas. Podemos notar la cantidad de columnas con la que contamos para poder hacerlo. 1, 2, 3, 4 columnas. No te olvides. Primera columna, retos del 2020. Vas a tener que analizar de tu portafolio 4 retos que has tenido en tus actividades en este año 2020. Así es decir, era un reto por cada semana, no te olvides. Entonces, habrían aquí 4 retos, 4 semanas seleccionadas. Luego, de cada reto vas a escoger, como cada semana tienes 5 días, incluso hubieron retos que duraron 2 semanas, es decir, 10 actividades, solamente escoge 2 por cada una de ellas. Vamos a poder resumir esta explicación encerrando toda esta área de un reto. Aquí tenemos reto, lista de aprendizajes seleccionados. Vas a escoger de ese reto 2 actividades en esa semana, nada más. Así es. Y luego, por cada actividad vas a responder la explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. Muy bien, acá pones el primer aprendizaje y en la parte de abajo de el segundo aprendizaje seleccionado. Del reto, vamos a ponerle un nombre. El reto A, por ejemplo. Muy bien, y luego, en la última columna, vas a pedir la opinión de tu familiar. Puede ser tu papá, tu mamá, hermanos, hermanas, quienes vivan contigo. Solo un familiar, el más cercano a ti, para que pueda opinar sobre los aprendizajes que has seleccionado. ¿Ok? En la última columna es la opinión de tu familiar. Repito, un reto semanal incluye toda la semana. Escoges de esa semana. Puede ser de la semana 20, buscas el reto. De esa semana buscas 2 actividades. Por lo tanto, explicas cada una de esas actividades seleccionadas, cómo contribuyeron esos aprendizajes que lograste en esas actividades para enfrentar los retos y finalmente pides el apoyo y la opinión de un familiar. Por eso te recomiendo que utilices o que selecciones retos y actividades en los cuales participaron tus familiares o te ayudaron. Sería mejor para que también ellos recuerden lo que trabajaste y opinen sobre cada actividad. Volvemos a resumir y ahora quiero que prestes mucha atención a esta lectura de orientaciones. Atención, querido niño, querida niña, sobre el cuadro que te he presentado. Selecciona, repetimos, 4 retos que enfrentaste este 2020 y escríbelos en la primera columna. Así es, en la primera columna van los retos. Luego, revisa tu portafolio e identifica las actividades que fueron más significativas para ti y que contribuyeron a enfrentar esos retos en la segunda columna. Por eso pregúntate antes de seleccionar, a ver, de este reto de la semana 21, por ejemplo, son 5 días, 5 aprendizajes en esa semana 21. Tengo que escoger solamente 2. ¿Qué aprendizajes obtuve en estas actividades y contribuyeron a enfrentar los retos? Muy bien, entonces seleccionas 2 por cada reto y lo escribes en la siguiente columna. Hasta ahora hemos analizado los retos que vas a poner, 4 retos seleccionar y de cada reto escoges 2 actividades. En total serían 8 actividades, ¿verdad? 4 retos y 8 actividades. Hasta el momento, continuamos con la secuencia. En la tercera columna, explica cómo contribuyeron a enfrentar los retos, los aprendizajes que seleccionaste. Tienes que escribir cómo te han servido
esos aprendizajes para que puedas alcanzar los retos esa semana de las que has escogido. Esto es en la tercera columna. La cuarta columna la vas a completar cuando dialogues con tu familiar. Conversa con tu familiar cercano y allí vas a conocer su opinión sobre los aprendizajes que has seleccionado. En total son 8 aprendizajes. 2 aprendizajes por cada reto que escojas. Conversas con tu familiar. Así es, él va a poder acordarse lo que hiciste. Ah, ¿verdad? Te va a decir tu papá o tu mamá. Sí, hijo, te vi haciendo esto, te vi dibujando, te vi exponiendo. Entonces, luego de dialogar, completas esa cuarta columna. Aquí están estas 4 columnas. Las 2 últimas. Explicación sobre cómo contribuyeron estos aprendizajes a enfrentar los retos. Y en la última columna, la opinión de tu familiar luego que converses con ellos. Lo transcribes también como resumen lo que opina tu familiar de cada actividad que realizaste, de las que escojas en total. Querido niño, querida niña del quinto grado, aquí tú eres el protagonista. Estamos en los últimos días de Aprendo en Casa quinto grado en la primera fase. El horario habitual, el calendario habitual que culmina en este fin de mes. Así que te voy a pedir que leas con mucha atención la estructura de los pasos que deberás seguir para dialogar con tu familiar para que completes la última columna. Tú debes hacerlo de modo individual, de modo autónomo. Exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta de hoy y por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste. Tienes que explicar, tienes que dialogar con tu familiar elegido. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. El primer reto que has escogido y el primer aprendizaje. Si deseas, muéstrale las evidencias de tu portafolio. Tienes que estar permanentemente con tu portafolio en mano. Allí están tus retos, tus actividades de todo el año. Explícale luego cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos en el 2020. Querido hermano, querida hermana, papá, mamá, mira, esta actividad es la que he elegido. Por ejemplo, técnicas para controlar las emociones. He escogido esto. ¿Cómo crees, papá, mamá, que he logrado este aprendizaje? Entonces tu papá te va a decir de repente, sí, hijo, ha habido un cambio en ti. Veo que ya no reniegas mucho. Veo que sonríes todo el tiempo. Ya no estamos peleando, estamos viviendo bien. Ya no tenemos problemas muchos en casa. Muy bien. De repente tu papá te va a decir, te va a dar la razón. Entonces, lo escribes en la cuarta columna y estás demostrando que tu familiar ha opinado sobre cómo es que el aprendizaje que obtuviste sobre regular las emociones, controlar tus emociones, ha contribuido ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos de la convivencia en familia adecuada a pesar de la pandemia. Por eso ten mucho cuidado al momento de escoger tus retos, que sean tus aprendizajes que has adquirido reconocidos por tus familiares cercanos. Pregúntale a tu familiar, ¿tú crees que contribuyó? ¿Por qué? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Comunícale si estás de acuerdo con su opinión y explica por qué. Dialoga con tu familiar. Hermano, hermana, te he escuchado muy bien, pero yo creo que sí logré esto porque hice esto. Entonces, hay un diálogo respetuoso con tu familiar sobre esa actividad que has escogido. Permite que también él responda si desea. Recuerda tener escucha activa y también una comunicación asertiva, siempre con el respeto hacia tu familiar. Ambos tienen que comunicarse adecuadamente, dialogar eficazmente. Y para terminar, realice el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro, hasta finalizar. En total son 8 actividades, es decir, 2 actividades por cada reto. Son 4 retos,
8 actividades, entonces tiene que haber 8 opiniones de ese familiar que has escogido. Repito, 8 opiniones para completar la última columna. Aquí, ¿verdad? Tenemos 3. Las opiniones donde van a ir resumidas o escritas por ti cuando dialogues con tu familiar en esta última columna. En total 8 opiniones que vas a tener que llenar en esta ficha, en este cuadro en tu portafolio. Vamos a revisar muy atentamente la respuesta de tus familiares, la opinión de ellos sobre tus actividades en el año, de las 8 que has elegido. Ya casi estás preparado o preparada para dialogar con tu familiar. Estamos preparándonos en esta actividad. Algunos tips importantes. Mucha atención. Querido estudiante, al hablar, expresa tus ideas con claridad a tu familiar. Apóyate en el cuadro que elaboraste, el cuadro anterior, escrito en tu portafolio. Emplea una adecuada pronunciación y entonación. Pronuncia bien, entona bien. La voz la puedes impostar, pero lo importante es que se entienda tus ideas y las actividades que presentes a tu familiar. Pero no solamente vas a hablar tú, también hablará tu familiar porque es un diálogo efectivo. Por eso, al escuchar, te voy a recomendar que prestes mucha atención a las ideas de tu familiar, al aporte que dé sobre cada actividad. Recuerda la información que llame más tu atención. Forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Vas a opinar, pero primero vas a escuchar y luego opinas sobre lo que te ha respondido o lo que te ha comentado u opinado tu familiar. Estas son recomendaciones al momento de comunicarte con él o con ella para que pueda ayudarte a completar la última columna del cuadro de la actividad de hoy. Recuerda que dialogarás de forma reflexiva con tu familiar para al final elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Es la parte final, la tercera parte de tu actividad. Mucha atención, luego de haber llenado el cuadro, después del diálogo, vas a escribir en tu portafolio la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Ya estaban en tu cuadro, ¿no? En la segunda columna, porque en la primera eran los retos. De la segunda columna has escogido 8 actividades. Bueno, esas actividades las pones nuevamente, las escribes en una lista en la parte final, con muy buena letra, respeta las mayúsculas y los signos de puntuación, y esas van a ser las actividades que tú has seleccionado, porque nos dices con eso que estos 8 aprendizajes son los que te ayudaron a enfrentar los retos que hemos tenido este 2020 en familia. Retos de cuarentena, distanciamiento social, de convivencia familiar, de regular las emociones, etc. Estaremos muy atentos a lo que hagas o a la lista que diseñes finalmente de las actividades que te han ayudado mucho en este 2020 en el quinto grado. Como cada día, como lo hemos hecho en este quinto grado, siempre tenemos que evaluar nuestro trabajo. Primero, ustedes van a evaluar, queridos niños y niñas, su propio trabajo, sus actividades de hoy, los cuadros que van a completar, las preguntas que responden y finalmente tu lista. Bueno, en tu portafolio vas a completar esta lista de cotejo. Vamos a ver si las cumples todas o cumples estos criterios de evaluación. Significa que sí has trabajado bien hoy y has cumplido con la meta final de aprendizaje en esta semana 37 día 2. ¿Planificaste el desarrollo del diálogo?
Si es sí, marca sí. Solo al final de tus actividades, como siempre te recordamos. Si es no, vas a tener que mejorar tu producto final. ¿Seguiste las indicaciones para organizar el diálogo? ¿Respetaste la estructura del diálogo al llevarlo a cabo? ¿Expresaste tus ideas con claridad? Piensa muy bien. Si lo hiciste con claridad al momento de comunicarte con tu familiar, marcas que sí. Si no lo hiciste, marca que no, para que en un futuro puedas mejorar ese criterio y puedas comunicarte mejor con tu familiar. Sé muy sincero en tus respuestas. ¿Empleaste una adecuada pronunciación y entonación? Es cierto, tienes que tener una buena pronunciación y entonar bien al momento de comunicarte. ¿Lo hiciste bien? Evalúate honestamente. ¿Prestaste atención a las ideas de tu familiar? A ver, también al final te evalúas. Marca sí o no. Repito, con mucha sinceridad. Finalmente, ¿opinaste a partir de la información que escuchaste? Listo, este es el séptimo criterio de evaluación sobre las actividades de hoy. Genial, ahora sí, ya sabes en qué te fue bien y en qué debes fortalecer para la comunicación adecuada con tu familiar en una próxima oportunidad. Es muy importante reconocer en qué debes mejorar y en qué debes fortalecer, en qué criterios debes fortalecer tu actuación al momento de comunicarte con un familiar o con alguna persona conocida. En la parte final te invitamos a reflexionar a partir de estas preguntas. También aquí necesitamos que lo hagas de forma muy consciente. Como cada día, pregúntate en esta oportunidad, querido niño, querida niña, ¿qué te fue fácil y qué te fue difícil al enfrentar los retos este año 2020? ¿Cómo los enfrentaste? ¿Qué cosa favoreció que logres desarrollar con éxito las experiencias de aprendizaje de este año? Muy bien, ¿qué te pareció más interesante o importante al enfrentar estos retos? ¿Por qué? Son muchas preguntas que te puedes hacer para poder reflexionar sobre tu aprendizaje en este 2020 que se nos va. Yo espero sinceramente como profesor tuyo que los respondas adecuadamente y compartas estas reflexiones en familia. Es básico, es fundamental en este difícil momento de pandemia, de estado de emergencia, compartir nuestros aprendizajes en familia, porque de esta manera fortalecemos mejor aspectos muy importantes para poder complementar un aprendizaje en equipo, un aprendizaje efectivo, para que estés preparado al final de este año en el 5º grado. Tus trabajos organizados en el portafolio. Hoy tenemos preguntas que responder, preguntas de planificación, tenemos un cuadro y una columna final muy importante en ese cuadro de opinión de tus familiares de las actividades que has escogido. Entonces, es necesario el trabajo hoy con tu portafolio de evidencias. De esta manera, hemos podido reflexionar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este difícil año 2020. Aprende en casa. 5º grado.